Cordial saludo, mi nombre es Yamilton Ortiz y estudiante de Ingeniería Electrónica y vengo a presentarles el desarrollo del ejercicio propuesto en la tarea 1 del curso de Teoría Electromagnética y Ondas. Pues inicialmente lo primero que nos piden es escoger o seleccionar un medio de propagación, ¿sí? Para mi caso yo seleccioné el suelo seco. Entonces ya en el primer punto nos piden calcular la tangente de pérdidas, ¿sí? Del medio de propagación que seleccionamos, teniendo en cuenta que la onda va a viajar a una frecuencia, para mi caso, de 469 MHz. Entonces, para calcular la tangente de pérdida, debemos tener en cuenta lo siguiente. Entonces, es la conductividad eléctrica del medio, que para el suelo seco es de 1 por 10 a la menos 4 Siemens por metro. Tenemos que tener en cuenta la permitividad relativa también del suelo seco. Entonces, para este caso es 3. Tenemos que tener en cuenta la permitividad eléctrica del vacío, que es 8.8542 por 10 a la menos 12 faradios por metro. También, pues mirando aquí la fórmula para calcular la tangente de pérdida, nos dice que es igual a la conductividad eléctrica sobre la frecuencia angular por la permitividad eléctrica absoluta. Si despejamos esto, nos quedaría que es igual a la conductividad eléctrica. La frecuencia angular es igual a 2pi por la frecuencia y la permitividad eléctrica absoluta es igual a la permitividad eléctrica relativa por la permitividad eléctrica del vacío. Entonces, como ya tenemos estos datos, ¿sí? Solo lo que hacemos es reemplazarlo aquí ya en la fórmula y obtendremos el valor de la tangente de pérdida. Con este valor de la tangente de pérdida, si le calculamos la arcotangente, podemos hallar el ángulo de pérdida, ¿sí? Entonces es tangente a la menos 1 del valor que nos dio. Entonces el ángulo de pérdida nos da que es igual a 0.07319 grados, ¿sí? Con estos valores, ¿qué podemos hacer? Entonces con esos valores lo que podemos hacer es clasificar el comportamiento del medio, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos piden aquí en el punto 2? Para este caso del suelo seco, con esa frecuencia el medio se nos va a comportar como un dieléctrico de bajas pérdidas. Esto lo podemos observar acá, ¿sí? Que ya como calculamos, digamos, la tangente de pérdida que nos dio 0.0012 o el ángulo de pérdida que nos dio 0.07319 grados. Entonces aquí están las condiciones, ¿sí? Si es por la tangente de pérdida debe ser mayor a 0 y menor a 0.1 que se cumple, o si es el ángulo de pérdida que tiene que ser mayor a 0 grados o menor o igual a 6 grados. Entonces ya con este dato lo que podemos es calcular, saber el comportamiento del medio. Ya sabiendo cómo se comporta el medio, ya en el punto 3 lo que debemos hacer es calcular los parámetros de propagación de la onda. Entonces, como el medio se nos comporta como un dieléctrico de bajas pérdidas, entonces para calcular los parámetros son estas ecuaciones. Entonces los parámetros que se van a calcular son la constante de propagación, la impedancia intrínseca, la constante de atenuación y la constante de fase. Cada uno de estos parámetros, pues vemos aquí las fórmulas. Entonces dentro de las fórmulas pues hay unas variables que se requieren, que es la frecuencia angular, que ya aquí la vemos, la despejamos, la calculamos. La permeabilidad magnética absoluta, ¿sí? Que para este caso aquí ya hacemos el desarrollo. Esta permeabilidad es como qué tan permeable es el medio a las ondas electromagnéticas. Eso es más o menos el valor que nos da o nos dice esta variable. La otra es la
permitividad eléctrica absoluta. Entonces, ¿qué tan permitible es el medio a las ondas eléctricas? ¿Sí? Entonces, ya estos datos y el dato de conductividad eléctrica del medio, que ya lo teníamos desde el principio. Entonces, acá ya tenemos la fórmula. La constante de atenuación es la relación ortogonal entre la constante de atenuación y la constante de fase. Esto es un número complejo, ¿sí? Aquí podemos ver. Entonces aquí ya despejamos y la calculamos. Despejamos ahora la impedancia intrínseca, que es la relación entre el campo eléctrico y el campo y la magnitud del campo magnético asociado a la onda. Entonces hacemos pues el despeje y nos obtenemos ahí la impedancia intrínseca. Ahora calculamos la constante de atenuación, que es la atenuación de la amplitud de la onda en función de la distancia, ¿sí? Para calcular esta constante, pues necesitábamos la impedancia intrínseca. Aquí reemplazamos los datos y la obtenemos. Por último, hallamos la constante de fase, que es la ganancia de fase que se obtiene por unidad de longitud que recorre la onda. Entonces hallamos esta otra constante, la despegamos ya de la fórmula que teníamos, reemplazamos datos y la obtenemos. Luego de obtener estos datos, vamos ahora a calcular lo siguiente. Vamos a calcular las características de propagación de la onda, que es la velocidad de propagación, la longitud de onda y la profundidad de penetración. Entonces, lo primero que vamos a calcular es la velocidad de propagación. Entonces, la velocidad de propagación es igual a la frecuencia angular sobre la constante de fase. Pues esta velocidad de propagación es el recorrido o avance que desarrolla la onda por unidad de tiempo. Entonces ya estos datos los tenemos, reemplazamos y la hallamos. La velocidad de propagación es igual a 172.9 por 10 a la 6 metros por segundo. La longitud de onda es igual a 2pi sobre la constante de fase. Esta longitud es la distancia que hay entre dos puntos máximos seguidos de una onda, entre dos picos de una onda sinusoidal. Pues acá reemplazamos los datos y hallamos la longitud de onda, que para nuestro ejercicio es de 0.368 metros. Ya por último calculamos la profundidad de penetración, que es igual a 1 sobre el valor absoluto de la constante de atenuación, ¿sí? Pues esta profundidad de penetración nos da la distancia en metros donde la onda ha perdido el 64% de su potencia o energía, ¿sí? Nos da a qué distancia ha perdido esa potencia. Entonces, pues reemplazamos ya los datos y nos da el valor de 91.86 metros. Pues este es el desarrollo de todo el ejercicio propuesto. Muchas gracias.